Muy bien, muchas gracias, Grupo de Alabanza, Multimedia, muchas gracias por ayudarnos a adorar y bendecir al Señor, ¿sí? Y a la vez queremos agradecer. Ayer hemos vivido una experiencia preciosa, viendo lo que tanto han trabajado en la escuela bíblica, ¿sí? Qué lindo el trabajo de cada uno de ellos, los maestros, los que colaboran, los juegos. Bendecimos a Dios. Y a la vez queremos dar gracias a Dios porque ya en esta semana que viene, a partir de mañana, vamos a poder tener, según lo que nos dijo Municipalidad, un 50% de aforo en este lugar. O sea, lo que queremos decir es, podemos venir como iglesia, aún es necesario que vengamos como iglesia. Tengan en cuenta que seguimos con el protocolo. Si usted tiene estado gripal o está muy resfriado, por favor, quédese en casa. Y después, en cuanto al tapaboca, la distancia, el alcohol, la fiebre, todo eso lo seguimos teniendo en cuenta, ¿sí? Pero creo que es hermoso que podamos avisarnos, y a usted que nos está viendo, podemos congregarnos como iglesia, amén, y así adorar al que vive por la eternidad. Muy bien, vamos a continuar en este día con este tema de la esperanza. Hay un texto que está en Romanos capítulo 15, versículo 13, la voy a leer en versión de tal manera que NTV, y dice de esta manera. Les pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Esta era la oración del apóstol Pablo, orando. Dice, le pido a Dios, ¿qué es? Fuente de toda esperanza, ¿sí? Nosotros estamos constantemente diciendo, bueno, esperemos que esta semana sea mejor, esperemos que en la Argentina nos vaya mejor. Siempre hay un deseo profundo de que las cosas se reviertan. Pero la Biblia es muy clara, dice, la fuente de nuestra esperanza es Dios, ¿sí? Y aún dice que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Y lo que estamos metiéndonos en la palabra de Dios es porque nosotros queremos tener una esperanza segura, ¿no? Imagínense que de ahora en más, todos estos meses hasta septiembre, va a ser una constante de propaganda, de promesas, de estilos de publicidad como para captar nuestra atención. ¿Por qué? Porque se acercan las votaciones. Pero esto es inseguro, es una esperanza totalmente insegura. Pero Dios es fuente de toda esperanza. Lo que habíamos visto el domingo pasado, que para que esto se comience a producir una realidad en nosotros, ¿y de qué me estoy refiriendo? A ese texto en la Biblia que es el versículo 3, donde Él dice, Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas. En la otra versión, en la versión 60, estaba diciendo, bueno, a ver si podemos buscarlo en el Salmo 23, ¿no es cierto? Me gustaba el tono con que está mencionando
el versículo 3 en esta versión. Y dice así: confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y yo necesito que mi alma sea reconfortada. Pero teníamos que comenzar a trabajar sobre esto, reconociendo que tengo necesidad, ¿sí?, de dirección, de ser reconfortado. Pero también, para llegar a ser parte de esa senda que el Señor ha preparado para nosotros, tenemos que dirigirnos a Él con fe. Confío, yo creo. A medida que vayamos creyendo, aumenta y se activa más nuestra fe en el Señor. Y a la vez estar escuchando atentamente en cómo el Señor nos guía a través de la oración. Vieron que generalmente uno va a orar al Señor y empieza a ser el que habla, y el que le pide, y el que le agradece. Pero ¿qué tal si también tenemos un tiempo de estar en quietud, en silencio? Señor, guíame. Señor, guíame. Y otra de las cosas que decíamos es que yo necesito confiar en lo que dice la palabra de Dios. No hay discusión. No, la palabra de Dios no se negocia. Hoy podemos ver todo tipo de acuerdos, de negocios, de tratar de ponernos a disposición de... Pero qué bueno es cuando el Señor dice: el Señor es mi pastor. No se negocia. Él es mi pastor. Ahora, cuando está mencionando acerca dice, me guiará por sendas de justicia. ¿Qué son esas sendas de justicia? ¿Qué son ese transitar en la vida, pero con justicia de Dios? Y Mabel me ayudó a anotar algunas cosas que me parecen muy oportuno. Transitar la senda de justicia es porque yo tengo una absoluta obediencia a lo que Dios ha puesto. Obediencia a los principios de Dios, obediencia a los mandamientos de Dios, obediencia a la palabra de promesa de parte de Dios. ¿Sí? Es interesante que nosotros podamos tener ese vivir en justicia. Mire, el Señor Jesús dice, es necesario que yo viva esto, que cumplamos con toda justicia. Muy distinto es lo que nos plantea la palabra de Dios en cuanto al término justicia a la que vivimos comúnmente. Nosotros estamos en esta tierra con un vivir, con una sociedad, con una globalización en injusticia. Usted lo puede notar por cualquier lado, pero la obediencia a la palabra de Dios me hace vivir en justicia. Y eso me permite transitar en la voluntad de Dios. A veces estamos tan empecinados en conocer la voluntad de Dios que no nos damos cuenta que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y por otro lado, esto es muy importante, hablar la verdad de Dios, hablar y ser veraces en todos, hablar verdad y hablar paz. Es tan triste cuando nos encontramos y lo único que se habla es ¿qué? Crítica, mal humor, amargura, enfermedades, constantemente, como si de pronto alguien nos está queriendo volcar sobre nosotros todo ese volquete de basura. Y qué lindo es que nosotros aprendamos a hablar la verdad y la paz. Bienaventurados sois los pacificadores, porque ellos verán
el reino de Dios. Lo otro que tenemos es que seguramente que alguno de nosotros alguien nos hizo mal. Pero aprendamos a hacer el bien aún a los que nos hacen mal. Aprendamos a perdonar aún que de veras la cosa se nos puso muy difícil. Y esto nos va a llevar a vivir una justicia en cuanto a la vida y aún en cuanto a la humildad. Miren el pasaje, me gusta cuando dice el versículo 3, ¿no? Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. No es por lo que soy como persona honorable o de conocimiento, no. Me guía, dice, en senda de justicia por amor de su nombre. Eso me humilla como persona, pero permite que viva con esa humildad. En ningún momento en los evangelios usted puede encontrar a Jesucristo viviendo en la tierra produciendo orgullo en su vida. Siempre con una autoridad, pero con un sentido de humildad precioso. Hay algo que el vivir en justicia nos va a llevar ¿a qué? A compartir el evangelio del reino de Dios. Ese evangelio son buenas noticias de salvación, pero de vida. Amén. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, cada vez que usted comparta el evangelio de un Jesucristo que llegó a esta tierra como un bebé, pero que transmitió a través de sus 33 años lo que significa vivir en el reino de Dios. Murió en la cruz dando a entender que Él llevaba en sí mismo el pecado de toda la humanidad y resucitó para que sepamos que Él venció a la muerte y nos entrega a través de su perdón, nos entrega a través de su vida la vida eterna. Vivir en justicia y de esa manera ayudar a las personas a ser restauradas, a ser liberadas, a descubrir un nuevo estilo de vida. Ahora, yo quiero que podamos recorrer algunos pasajes y en primer lugar vamos a ver el libro de Reyes, el Primera Reyes capítulo 20. Me interesa mucho que miremos este pasaje. Primera Reyes capítulo 20, voy a leer versículo 1 hasta el 4, dice, por ese tiempo Ben-Hadad, rey de Aram, movilizó a su ejército con el apoyo de 32 reyes aliados. Sus carros de guerra y sus caballos sitiaron Samaria, la capital de Israel, y lanzaron ataque contra la ciudad. Ben-Hadad envió mensajeros a la ciudad para que se transmitieran el siguiente mensaje al rey Acab de Israel. Ben-Hadad dice, tu plata y tu oro son míos, igual que tu esposa y tus mejores hijos. Está bien, mi señor el rey, respondió el rey de Israel, todo lo que tengo es tuyo. Y yo no sé si usted se da cuenta de la magnitud de esta confrontación y aún de esta decisión. ¿Sí? Parecería raro a todo el tema que estamos hablando, pero cuando comenzamos a meternos en lo que es vivir en justicia, vamos a confrontar aún con nuestros propios sentimientos y con lo que tenemos, porque el vivir de acuerdo a lo que el Señor ha establecido va a crear crisis, va a crear decisiones sumamente importantes. Este rey que se vio como abordado por ese ejército enemigo, toma una decisión. ¿Cuál es? Le dice, está bien, mi señor rey,
respondió el rey de Israel, todo lo que tengo es tuyo. ¿Qué estaba diciéndole al enemigo? Me rindo, ¿sí? Aquí está todo a tu disposición. ¿Qué cosas? El oro, la ciudad, mi esposa, mis hijos. Y usted tiene que llegar a comprender que nosotros estamos en este mismo peligro en este tiempo. Si queremos ser guiados por el Señor, vamos a tener que tomar decisiones drásticas. ¿Quién de nosotros le gustaría entregar lo que tiene, su familia, aún sus hijos, al enemigo? Diríamos, no, ¿cómo voy a hacer esto? Bueno, comencemos a ser guiados en la justicia de Dios para no caer en esta decisión. Y uno podría decir, ¿qué acuerdos podemos hacer con nuestro enemigo? Mire, sin darnos cuenta, podemos llegar a tener un acuerdo de resignación. ¿A qué me refiero? ¿Vieron cuando comenzamos a tomar esa actitud? Y bueno, no va a cambiar nada. En este trabajo, o con mis amigos, o con mi esposo, o con mis hijos, esto nunca va a cambiar. Comenzamos a tener como un acuerdo, a estar resignado con los que nos toca vivir. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de esto? Pero por otro lado, podemos llegar a estar viviendo en una senda con un patrón de tristeza. ¿No les parece que la sociedad está viviendo con ese patrón? Con que el gobierno, con que el COVID, como el vecino, con lo que me toca vivir. Hay un espíritu de tristeza en medio de todo este ambiente. Pero cuidado con negociar y estar de acuerdo con ese patrón de tristeza. Podemos estar entregando nuestra vida, nuestra familia y nuestros hijos a ese patrón de tristeza. Entiéndanme bien lo que quiero decir, ¿está bien? Y por otro lado, cada vez que me doy cuenta que estamos queriendo vivir siendo guiados por el Señor en senda de justicia, pero a la vez quisiéramos imitar cómo vive la demás gente, sin Cristo y sin esperanza. Y cuidado con esto. Yo no sé si usted se dio cuenta, si escucha radio se va a encontrar con información diversa, pero con un vocabulario que hace muchos años era totalmente irrespetuoso que alguien que fuera locutor, o sea televisión o sea la radio, dijera ese tipo de idioma, esas palabras obscenas. Hoy la tenemos. Y cuidado con querer imitar ese estilo de vida. Cuidado aún con la forma de estar relacionándonos con nuestros seres queridos o con los demás, o aún dentro de la iglesia. Es mucho cuidado si queremos vivir, como dice acá, sendas de justicia donde el Señor nos quiere guiar. Entonces, ¿vamos a tener crisis por eso? Sí. Cada vez que usted quiera ser guiado por el Señor en senda de justicia, va a tener problemas, seguro, porque choca con poderes del enemigo, va a chocar, va a confrontar, seguramente. Pero qué lindo es que en cuanto a esto podamos invitar a que el Señor se haga cargo. El pasaje que leyó nuestra hermana en el Salmo 46, ¿qué dice en un momento? Estad quietos, yo pelearé por ustedes. Amén. Entonces lo primero que tenemos que hacer es llegar a entregar al Señor
nuestras crisis, porque Él tiene cuidado de nosotros. En segundo lugar, tenemos que aprender lo que dice Filipenses capítulo 4. Alguno de ustedes quizás lo conozca de memoria, pero me gustaba que podamos leer el versículo 8, dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Entonces, yo tengo que aprender a canalizar mis pensamientos como nos está indicando esta parte de la Biblia. Porque mis pensamientos me van a llevar a conductas y a reacciones que van a ser de bendición o no. Y por eso yo no solamente tengo que invitar a que el Señor comience a operar dentro de la crisis una solución, sino que tengo que empezar a redirigir mis pensamientos. Es como que el apóstol está diciendo, bueno, pongan un GPS a su manera de pensar. ¿Cómo lo hago? Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Amén. Ahora, todo esto se refiere a ser guiados por sendas de justicia, por amor de su nombre. El siguiente versículo, y con esto vamos a ir siguiendo adelante, dice el versículo 4. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¡Qué esperanza maravillosa! Yo creo que somos conscientes, sean amigos o familiares o vecinos, en estos días el COVID ha trabajado y sigue trabajando de una manera que nos pone a veces en aprietos, ¿no es cierto? Algunos han muerto, otros han tenido graves problemas y secuencias, algunos absorben mucho más la enfermedad que otra, pero de todas maneras uno ve un cuadro mundial, aunque ande en valles de sombra de muerte. Los pastores en esa época tenían una parte del valle donde podían estar pastando sus ovejas, pero había una época de primavera hacia verano donde el pasto en esa zona comenzaba a escasear. Entonces los buenos pastores sabían que tenían que ir a otros lugares, especialmente a cierta altura en la montaña, donde las ovejas podían alimentarse muchísimo mejor. Pero para llegar a eso pasaban por valles muy especiales, como dice, valle de sombra. ¿Por qué? Porque el sol casi no daba, le daba un poquito a la mañana y después venía toda la sombra. Entonces tenían que pasar por esos lugares y no era fácil porque eran lugares muy especiales para los lobos y los osos y otros animales depredadores. Y por eso es que él pone de manifiesto, aunque ande en valle de sombra o de muerte. Y yo creo que estamos viviendo momentos así. Aún cada uno de nosotros vive y tiene que pasar por estos momentos de sombra.
Tenemos una realidad. Cada uno de nosotros sabemos lo que son citas, ¿no es cierto? Citas en los médicos, o citas con amigos, o cita con exámenes, diversos tipos de citas, a la que nunca ningún ser humano pudo faltar, es a una cita que nos habla Hebreos 9:27. Dice, así que como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. O sea, ninguno de nosotros va a escapar de esta cita. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Uno puede decir, no, mira, tengo un cumpleaños. ¿Para qué festejo el cumpleaños? Tengo un aniversario con mi esposa. Una vez que lo termine, no, por favor, Señor, permitime que me case por lo menos. No. Dios, como en la otra versión, está diciendo algo aún parece más fuerte, pero acá dice, así como cada persona está destinada a morir una sola vez. Tenemos una cita que es irremediable, no podemos escapar. Aún, les leo en Ezequiel, Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 9, versículo 12. Eclesiastés capítulo 9, ¿no es cierto? Versículo 12, dice, la gente nunca puede predecir cuándo vendrán tiempos difíciles, como los peces en la red o los pájaros en la trampa. La gente queda atrapada por tragedias repentinas. Y me llamó la atención esto, ¿no? La palabra de Dios está tratando de darnos una claridad. 9:12. La gente nunca puede predecir cuándo vendrán tiempos difíciles. Como los peces en la red o los pájaros en la trampa, la gente queda atrapada por tragedias repentinas. Y uno sabe que hay encuestas, que hay tendencias, pero quien dice y sabe acerca del futuro es el Señor. Él tiene todo en sus manos y aún uno puede estar repentinamente envuelto en una tragedia. Es real. Ahora, eso que nos lleva a pensar que de alguna manera, a través de la vida, cada uno de nosotros puede estar pasando por un valle de sombra o de muerte. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos frente a esto? ¿Cómo reaccionamos como hijos de Dios? Yo recuerdo hace muchos años, conocí a un hermano en Cristo. Y pasaron el tiempo y parecía un hermano que conocía la palabra, que estaba quizás con todo un sentido de liderazgo, pero de pronto tuvo una enfermedad que lo llevó a estar en el hospital. Y ¿saben qué me sorprendió? Cuando un médico nos dice, sí, él está teniendo en estos días un problema muy serio que vamos a tener que hablar con un psiquiatra, porque no se quiere dormir porque tiene miedo a morirse. Y me llamó la atención, me puso de manifiesto que algo no estaba pasando en su vida espiritual. Algo no había comprendido de que si el Señor lo llamaba, gloria a su nombre, se iba con él. Y no es porque uno está contento de morir, ni está deseando que se muera. Lo que estamos tratando de ver es que es posible que pasemos por valle de sombra de muerte, pero el Espíritu Santo nos dice una realidad. ¿Cuál? No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo.
Amén. O sea, miren, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, está diciendo, me voy, pero volveré, porque donde yo estoy, ustedes estarán conmigo. Vendré otra vez. Qué bueno. Y para esto vamos a recorrer algunos pasajes. A ver, Éxodo capítulo 33, porque me gustaba que podamos descubrir qué pasó, qué es lo que el Señor le dijo a algunos, en este caso a Moisés. Éxodo 33, 14. Dice, el Señor le respondió, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso, todo te saldrá bien. Miren la palabra precisa que le dice Dios en un momento de crisis importante para Moisés. El Señor le respondió, yo mismo iré, ¿con quién? Contigo, Moisés, y te daré descanso, todo te saldrá bien. ¿Usted cree que si hizo con Moisés no lo va a hacer con un hijo suyo, como usted, con mí? Sí. Miren lo que dice Génesis 28 y le dice a Jacob. Génesis 28, versículo 15. Se lo está diciendo directamente a Jacob, ¿no es cierto? Y el versículo 15 del capítulo 28 de Génesis dice, además yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Amén. ¿Cómo se habrá sentido Jacob después de esta palabra? Eufórico. Con seguridad, tenía una esperanza. ¿Cuál? La que le estaba dando el Señor. Yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Amén. Aleluya. Yo creo que eso nos tiene que llegar de esperanza. Josué 1:5. Dios dirigiéndose a ese temeroso joven que tenía que enfrentar el liderazgo de todo el pueblo de Israel. Y el Señor le dice, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Aleluya. Sí, dice, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, yo estaré contigo. Y el último versículo, porque hay muchísimos, pero algunos quería leerles, especialmente Isaías, ahí en el capítulo 43, dice el pasaje 5, ¿no es cierto? 43:5 de Isaías, dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Te reuniré a ti y a tus hijos del oriente y del occidente. Hermanos queridos, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeremos alguno, porque tú estarás conmigo. No es que yo les digo esta palabra, es lo que nos dice la promesa del Señor. Por un lado, somos conscientes que en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por valles de sombra y de muerte. Pero qué maravilloso es que el Señor se compromete, se comprometió y se compromete con cada uno de sus hijos. Yo estaré con ustedes. Es posible que alguien se haya quedado sin trabajo, es posible que al compartir el Evangelio con algunas amistades se alejen de nosotros, es posible que luche con la formación de sus hijos, es posible que reniegue con la enfermedad de todo este tiempo, es posible que alguien de los médicos le diagnostique esto es terminal, no hay forma, es posible que ocurran muchísimas cosas
algunas casi innombrables. Pero vos y yo tenemos una identidad puesta en Jesucristo. Le pertenecemos. Y todo lo que ocurre en nuestra vida lo tiene controlado el Señor. Amén. Todo, absolutamente todos. Y miren ustedes que el Señor mismo, en forma personal, a sus discípulos, en San Juan capítulo 16, en el versículo 33, les dice lo siguiente. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí, en el mundo, tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. En la otra versión que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Y lo leo otra vez. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Y por eso es que si algo quisiera terminar en esta mañana tenemos que llegar a esa experiencia diaria. Dios es bueno. Dios es bueno. Por eso es que algunas cosas, sinceramente, no tienen explicación. Pero ahí en el Salmo, ¿qué viene a ser? Salmo 34, en el versículo 8, dice lo siguiente: prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Miren, esas dos palabras me pegan fuerte. Prueben y vean que el Señor es bueno. Y dice, además, qué alegría para los que se refugian en Él. ¿Y por qué me llevaba el Señor a mirar esto? Porque una y otra vez el cuestionamiento propio de nuestras emociones, aún de nuestro intelecto, de no comprender las situaciones, de no llegar al fondo, decir, bueno, el por qué, Señor, de esto. Más que eso es decir, no, yo sé que mi Padre, que mi Dios es bueno. No se le ocurre, no se le pasa por la mente, no reacciona con un tico de maldad. Dios es bueno. Y cuando ahí en Pedro está diciendo, Él es paciente, no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Querido, había un pastor hace muchos años en Estados Unidos un precioso hermano en el Señor, y contrajo una enfermedad que le hace sentir tan débil que aún tuvo que dejar de predicar. Y así en su lecho, en la cama, en su habitación, él a un amigo que lo visitaba le dijo, mira, yo estoy como una persona lista para un viaje, esperando la llegada del Señor que viene a buscarme, y miro como si fuera por la ventanilla. Yo ya estoy empaquetado, sellado y preparado. Y me hizo pensar, seriamente. Él tenía una convicción que espero que usted y que yo la tengamos en estos días. No, vuelvo a insistir, no deseando que la muerte llegue. Vivamos con toda la gracia del Señor, pero a la vez estando preparado cuando el Señor venga a buscarnos. Y por eso quería terminar leyendo Efesios capítulo 6, a modo
de finalizar esta conversación. Efesios capítulo 1, porque la idea y el propósito es: tengamos esperanza en el Señor. Es la fuente de toda esperanza. Aseguremos que nuestra vida sea en sendas de justicia, guiado directamente por el Señor, en todos los órdenes de nuestra vida. Y el versículo 3 del capítulo 1 de Efesios dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio grato gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros justo con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora, Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, y diríamos gloria y alabanza a Dios, y ahora ustedes, los que no son judíos, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió, de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Una tremenda parte de la Biblia que debemos leernos de tal manera que comprendamos que tenemos esperanza en Él. Oramos. Padre eterno de los cielos, gracias por esta mañana. Cada hermano que tú has traído, le has brindado una palabra de esperanza y yo te agradezco. Cada hermano que nos ha estado viendo, cada hermana, cada niño que vea este video, seguramente que tu Espíritu lo rodeará, dándole la confirmación de una esperanza de ser guiado en justicia, de una esperanza que aunque andemos en valles de sombra o de muerte, tu compromiso es: yo estaré con ustedes. Aleluya. Oh Dios, cómo no bendecirte
¿Cómo no adorarte en esta mañana? Exclamarte con todo nuestro corazón: gloria, gloria, gloria sea tu nombre. Señor, que tu bendición acalce a cada uno, a cada niño, a cada niña, a cada hombre, a cada mujer. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos experimentar y ver que tú eres un Dios bueno. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.